Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Belén y soy una ex testigo de Jehová. En este video voy a estar tocando un tema algo controversial, pero que la postura de la organización da una pauta en lo que tú tienes que hacer o no si eres un testigo de Jehová activo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente a la educación superior, a la educación seglar, a la educación universitaria, como la conozcas en tu país. Vamos a desarrollar este video con una información tomada de la página de ellos mismos, que mejor, ¿verdad? Entonces voy a estarles dejando algunas referencias en este lado. Yo me voy a basar netamente en un artículo que igual les voy a estar dejando por aquí, que está en la página de ellos, en la jw.org. Ustedes pueden ir y buscar el artículo que dice lo siguiente, dice, ¿qué piensan los testigos de Jehová sobre la educación? Y se vale de 4 subtemas o de 4 temas para hablar de esto. El primero, empiezan suave, la educación es vital. Segundo, hay que tener un punto de vista objetivo sobre la educación. Ya para el tercero, vamos como ya tocando el condumio del asunto y dice los peligros morales y espirituales de los estudios superiores. Y cuarto, hablan de una escuela dominical o de escuelas dominicales, si los testigos de Jehová tienen o no escuelas dominicales. Entonces, este artículo básicamente hace un resumen de la postura de ellos como organización. Ya les voy a hablar acerca de la postura, por ejemplo, generalmente de los ancianos en las congregaciones. Y también les voy a hablar de mi experiencia personal, porque, ¿por qué no? Uno es el que vive ahí día a día y uno es el que sufre las consecuencias de las cosas que hace o que deja de hacer. Ok, vamos al primer tema. Empieza diciendo, la educación es vital. Si tú lees este tema, puedes decir, no, los testigos de Jehová dicen que la educación es muy importante. Pero bueno, vamos a ver. Los primeros 2 párrafos, el primer párrafo en especial dice que Jesús les dijo a sus discípulos que enseñaran lo que él les había mandado. Entonces está hablando de una educación espiritual. Que bueno, sí, es importante, nadie dice que no. Más abajo dice que claro, que todos deberíamos saber leer, escribir para podernos comunicar con otras religiones, con otras culturas y demás. Y eso está perfecto. Si vamos al segundo párrafo, empieza ahí un poquito a dónde ellos quieren llegar o qué es lo que ellos quieren decir. Mira lo que dice, los gobiernos también reconocen la importancia de la educación y normalmente establecen que los estudios de primaria y secundaria sean obligatorios. Nosotros respetamos esas leyes. Te dejan estudiar la escuela y el colegio o la primaria y la secundaria porque es una ley, porque es obligatorio. Esto hay que tener muy en cuenta. Muy bien, si continuamos leyendo, dice, la educación nos permite cuidar a nuestra familia. En este texto de la Biblia que ponen, que es Timoteo 5:8, mira lo que menciona. Este texto es muy importante y por qué quiero hacer referencia a él, ya te voy a explicar. Mira lo que dice, porque si alguien no mantiene a los suyos y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Eso es lo que dice este texto de la Biblia, haciendo referencia a que la educación nos puede permitir cuidar mejor o mantener a nuestra familia. Sin embargo, ¿por qué saco este texto a colación? Lo saco porque yo personalmente conozco personas que incluso eran cabezas de familia, eh, que eran personas que tenían responsabilidades dentro de la organización o de la congregación que no trabajaban. ¿Por qué no trabajaban estas personas? No trabajaban porque, una, no tenían la educación necesaria para tener un trabajo fijo. Dos, si encontraban un trabajo, no podían cumplir con el horario de trabajo. En mi país generalmente se trabajan 8 horas, en algunos casos más, porque es un país que está pasando por una crisis. Al tú no estar netamente capacitado para cierto trabajo porque no eres un profesional, hay veces que te toca cumplir horarios un poco más extensos.
Y sin embargo, estas personas no aceptaban trabajos ni siquiera de 8 horas porque tenían que cumplir con un precursorado, porque tenían que ir a reuniones de congregación. Entonces no tenían trabajo, aunque sean padres de familia o madres de familia, porque yo también considero que las mujeres podemos aportar a nuestra casa, a nuestro hogar, y obviamente debemos tener nuestro trabajo, nuestros ingresos para nuestros hijos, para ayudar a nuestro esposo o incluso para tomar la delantera económicamente si hay algún problema que nuestro esposo no pueda mantener la casa. Esa sí es mi opinión personal. Lo pongo en paréntesis porque eso es netamente personal mío. Sin embargo, la Biblia sí dice que quien no mantiene a los suyos, dice que es peor que una persona sin fe. Peor. Sin embargo, ellos, mientras tú prediques, seas precursor regular, para los que no me entienden qué es precursor regular es una persona que predica ciertas horas al mes. Me parece que ahora son como aproximadamente 50 horas. Cuando yo fui precursora regular eran 70 horas, entonces sí, era un poco más complicado, pero sin embargo, si tú predicabas y no tenías trabajo, no te esforzabas por encontrar un trabajo, pues no importaba, estaba bien. Mientras seas una persona espiritual, tu familia podía andar como sea, pero estaba todo bien. De hecho, les cuento, existe la experiencia de unas personas que yo conocí muy de cerca, y si ven este video, en realidad yo lo lamento, pero ellos saben que es verdad. Había un tipo que, cuarentón mínimo, que tenía su esposa, sus 2 hijas, y los padres de este hombre, el uno era anciano, la esposa también una esposa ejemplar de anciano, siempre cogía como el precursorado auxiliar porque los dos eran ejemplares, pero ellos se puede decir que ayudaban económicamente a su hijo de más de 40 años que se negaba a aceptar un trabajo fijo porque incluso se lo ofrecían. Se negaba a aceptar un trabajo fijo por este tema de predicar y tal, él era anciano y eso. Y su familia, la verdad es que pasaba muchísimas necesidades debido a eso, a que él no quería aceptar un trabajo. Y sí, estos padres de este hombre que tenía su familia, le ayudaban y sufrían muchísimo porque ellos también tenían un trabajo como los fines de semana y pues tampoco es que tenían el dinero, pero sin embargo tenían que sacar por pena de las niñas y todo porque tenían 2 hijas de este matrimonio, pero muy, muy, muy triste. Y sin embargo, se veían como gente ejemplar dentro de la congregación. Perfecto. Habla de que otra manera en que los padres cuidan a sus hijos en la vida adulta es dándoles la educación escolar, que esto hasta aquí es muy cierto, no estoy de acuerdo en todo, como les digo, porque ellos ponen mucho, pero practican nada con tal de que tú estés en la predicación, pues el resto no importa y eso tampoco está bien. Vamos a lo siguiente. Hay que tener un punto de vista objetivo sobre la educación. Aquí te ponen un principio de Proverbios 14:15, que dice: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Ponen este texto para que tú te pongas a ver opciones de qué es lo que puedes estudiar, que no me parece mal, la verdad, hasta la última parte de este párrafo donde dice: por ejemplo, los cursos de formación profesional normalmente ofrecen buenos resultados en un tiempo razonable. ¿Qué es lo que te están diciendo aquí? Te están diciendo que lo mejor es que tú sigas un curso de formación profesional. ¿Qué es un curso de formación profesional? No, estos cursos no te dan un título superior, no te dan un título universitario, sencillamente te dan un oficio. Por ejemplo, en mi país hay oficios como la peluquería. Ahora ya hay una carrera superior. Sé que la puedes seguir. Hasta hace pocos años había solo el tema del curso de formación.
donde te daban el oficio para que tú seas peluquero, para que tú seas manicurista, tú puedes ser zapatero, puedes seguir pastelería, puedes seguir algo técnico como la mecánica, la electricidad. Oficios, netamente aquí en mi país les decimos oficios porque son cosas que no te dan un título superior, un título universitario, se hacen en poco tiempo y generalmente la hacen personas con pocos recursos, poco tiempo incluso, y es lo que aquí te anima despacito a buscar, porque obviamente no, tú me vas a decir quizá, no, es que ahí no te dice que tienes que seguir eso, no, porque no es un requisito, pero es una forma de manipulación para decirte, bueno, ¿qué tal si sigues un curso de formación? Te va a tomar menos tiempo, te va a tomar menos dinero y puedes predicar más. Entonces, eso es prácticamente lo que te están diciendo aquí. Ahora, vamos a continuar viendo lo que dice. Dice, la educación bíblica tiene más valor que la educación académica. Aquí ya entramos más duro. Noten lo que dice. Dice, a diferencia de la educación académica, la educación bíblica ofrece conocimiento acerca de Dios, un conocimiento que salva vidas. También enseña valores morales, es decir, justicia y juicio y rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. Ponen ahí un texto, ¿no? Dice, el apóstol Pablo tuvo lo que hoy podría compararse a unos estudios universitarios. Pero vean lo que dice. El apóstol Pablo tuvo lo que hoy podría compararse a unos estudios universitarios, pero reconoció el sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús. Por Dios, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Ya, y así es como te manipulan, ya esto es lo que voy. Por ejemplo, estamos de acuerdo que la educación bíblica es importante. Creo que muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo que conocer de Dios, que adorar a Dios es importante. Nadie ha dicho lo contrario. Pero ¿qué tiene que ver esto con la educación superior? ¿Qué tiene que ver esto con tu carrera? ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú tienes que llevar para que tu familia coma, para que tu familia consuma? Porque hoy en estos tiempos ya la familia no solo necesita comida, ya la familia no solo necesita vestirse, hay otros gastos. Quieres mandar a tus hijos a una escuela seglar, incluso la parte obligatoria, tienes que pagar pasajes, si no es pasaje, aquí se dice pasaje a lo que pagas en el transporte, pero tienes que pagar el transporte, tienes que pagar la comida, tienes que pagar en algunos casos uniformes. Bueno, tienes que pagar varias cosas. Y eso que tiene que ver con la educación bíblica. Esa es la parte en que yo me pregunto, y en algún momento yo no me pregunté eso, porque yo también cometí muchos errores cuando fui testigo de Jehová. Eh, Era bastante irresponsable en mi trabajo, porque déjenme decirles que los testigos de Jehová son bastante irresponsables en su trabajo. No quiero generalizar porque entiendo que no son todos. Entiendo que hay quienes sí estudiaron incluso en contra de esto que dice la organización, porque ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice ahí. ¿Qué es lo que te hace irresponsable cuando eres testigo de Jehová? ¿O por qué digo que los testigos de Jehová son bastante irresponsables? Porque cuando tú te comprometes a tener un trabajo, te comprometes a cumplir un horario y de pronto te sale una reunión de precursores, una asamblea de circuito regional, la que sea, de pronto te sale un baile de testigos de Jehová, que esos los hacen como cada año, pero los hacen, y hasta por eso pides permiso en el trabajo. Y, o sea, te haces bastante irresponsable. Sí, como te digo, hay personas que no, que sopesan, dicen, no, mi trabajo es más importante que hacer esto, que hacer el otro, pero hay otras personas que no les importa y dicen, a la final, Dios proveerá, ¿no? Y eso sí sucede mucho. A mí me pasó, yo tenía un muy buen trabajo luego de haber terminado los estudios obligatorios, que es la primaria y la secundaria, y yo había seguido un curso de formación y tenía un buen trabajo. Gracias a Dios luego pude estudiar más porque cuando yo
entré a este trabajo era bastante irresponsable, ya que primero mi contrato empezó a tiempo completo, empecé yo a trabajar a tiempo completo, todo iba muy bien en un trabajo donde podía tener crecimiento profesional, podía tenerlo, sin embargo, no lo tuve porque yo tenía que pedir permiso temprano para poder alcanzar a mi reunión, porque encima yo estaba de polo a polo. Tenía que salir como 2 horas antes para poder alcanzar a la reunión de mi congregación, porque si tú ibas a la reunión de otra congregación, no eras ordenado y no te sometías a lo que decía la organización, por lo cual no ibas a ser una persona ejemplar para llevar un precursorado regular, que era el que yo tenía en ese tiempo. Y pues bueno, lo que haga falta en la congregación, todo estaba primero, antes que mi trabajo, incluso que mis estudios. Y yo estaba de cabeza con los testigos de Jehová. Así que si ustedes tienen hijos, por favor, lo primero, háganles entender que no tiene que ver una cosa con la otra, que tú no tienes que descuidar tus estudios superiores o descuidar tu formación espiritual, porque son dos cosas que no están chocadas la una con la otra. No, no lo están, por más que lo quieran hacer ver así. Ahora la pregunta es por qué lo quieren hacer ver así. Vamos a continuar viendo ese artículo. Hay otro tema que continúa en la parte de abajo y dice los peligros morales y espirituales de los estudios superiores. Ahí ya te meten la estocada final. Perfecto, vamos a ver qué dice aquí. Esta es la parte creo que más interesante porque miren lo que dice. Dice, un proverbio bíblico dice, sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse. Ojo, la calamidad. Estudios universitarios igual a calamidad. Así que ocúltate. Esto es lo que está diciendo este párrafo básicamente. Miren lo que dice más abajo. Dice, los testigos de Jehová creemos que el ambiente de algunas universidades o centros de estudios superiores pueden representar peligros morales y espirituales. Miren qué formita de decirlo. Algunas. ¿Por qué no dicen cuáles? ¿Por qué no dicen cuáles? Ya, pero bueno, ellos ponen, algunas universidades o centros de estudios superiores pueden representar peligros morales y espirituales. Los testigos de Jehová creemos, clarito, clarito, por favor, si eres algún sufridor de esos que vienen aquí a decir, no, yo no soy testigo de Jehová, pero a mí me interesa esto y es mentira lo que dices, vayan a leer su propia página y no sean mentirosos, háganme el favor. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen que dentro de estos centros hay peligros morales y espirituales. Es decir, si tú entras a una universidad, pues está tu moralidad en peligro. No vas a estudiar, vas a hacer cualquier otra cosa menos estudiar. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Por eso, muchos testigos de Jehová deciden no exponerse ni exponer a sus hijos a ese ambiente, pues creen que en estos centros a veces se promueven ciertas ideas equivocadas, como por ejemplo, vamos hasta ahí, dice, muchos testigos de Jehová deciden no exponerse ni exponer a sus hijos a ese ambiente, a ese ambiente. Yo he estado en centros universitarios y no sé de qué ambiente hablan, porque si bien es cierto, cada quien lleva su vida, el que quiere tener pareja tiene, el que quiere tener una vida promiscua la tiene, el que no, el que va a estudiar se dedica a estudiar. No lo sé, o sea, no sé a qué se refieren con ese ambiente, porque según mi perspectiva, tú vas a una universidad o a un centro para sacar tus estudios superiores, a eso, a estudiar, ¿ya? Sí, hay personas que van a cualquier otra cosa menos a estudiar, pero ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿De ti o de las otras personas? Pero aquí ya vamos viendo. Ahora, dice que esos centros te pueden meter ideas equivocadas en la cabeza. Uno,
que el dinero trae la felicidad y da seguridad. Muchas veces se presentan los estudios superiores como una manera más segura de encontrar un empleo bien pagado. Esta es una de las razones principales por la que cada vez más estudiantes van a la universidad. Algunos esperan que el dinero les dé felicidad y seguridad, pero la Biblia muestra que esta manera de pensar es inútil. Y miren el texto que pone, Eclesiastés 5:10, que dice, el que ama el dinero nunca estará satisfecho con su dinero, ni el que ama la riqueza con sus ingresos. Eso también es vano. Vamos a hablar de esto, porque me parece muy chistoso. Ya. Dos cosas, es que hay una doble moral que ustedes no se imaginan, es una cosa, pero terrible. Dice que muchas veces se presentan los estudios como una manera más sencilla y eficaz de encontrar un empleo. Sí y no. Todos sabemos que hay personas que a veces estudian una cosa, no se pudieron dedicar a eso y pues al final se dedican a otra cosa. Pero los estudios, como ellos mismos lo dicen en el párrafo anterior arriba, que ya no se acuerdan, son una protección de nuestros padres en la vida adulta para que tengamos una oportunidad más. Ningún estudio, ningún curso, nada es inservible. Nada, aunque no termines dedicándote a eso. Entonces, no entiendo por qué ellos promueven como el que es inútil estudiar. Las cosas no funcionan así. Si tú tienes un título universitario o varios, todos te van a servir en algún momento de tu vida. Todo lo que aprendas te va a servir. Mientras más aprendas, vas a tener más oportunidades. Ahora, ellos ponen Eclesiastés 5:10 porque están diciendo que si tú estudias la universidad, amas el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué mezclar una cosa con la otra? Si tú tienes una carrera universitaria y te va bien, ¿amas el dinero? Es completamente fuera de lugar, porque tú puedes amar el dinero siendo incluso pobre y sin tener una carrera universitaria o habiendo solo cursado los estudios de primaria y secundaria, puedes amar muchísimo el dinero o siendo rico y teniendo tu carrera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Amar el dinero es perjudicial, lo dice la Biblia, pero son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Porque una cosa es amar el dinero y hacer las cosas por amor al dinero, que hacer las cosas porque quieres superarte, porque quieres que tu familia esté bien, quieres tener un bienestar, incluso para dedicarte. Si es que te gusta predicar, pues te gusta predicar, ¿no? Hasta para dedicarte a eso tienes que tener estabilidad. Pero bueno, eso no importa. La cuestión es que si tú sigues estudios universitarios es porque seguramente te gusta el dinero y el dinero te hace feliz y eso está mal según lo que ellos dicen. Dice, así que los testigos de Jehová nos esforzamos al máximo para no caer en la trampa del poder engañoso de las riquezas. Entonces quiere decir que si tú tienes estudios universitarios, de plano vas a ser rico y vas a dejar la fe. Qué error tan grande. No sé en qué sociedad viven porque por lo menos en la mía donde yo vivo hay personas con carreras, con sus estudios universitarios que aún así les cuesta mantener a su familia aunque ejercen su profesión y no son para nada ricos. Muy bien, ahora vamos como al segundo puntito que dice los estudios superiores dan prestigio. Básicamente dan el comentario de una nica que sepa Dios quién es una testigo de Jehová que dice que de donde ella viene el tener un título universitario es casi obligatorio y pues te da prestigio, casi obligatorio. El casi no existe, no es obligatorio, pero que sin embargo te da prestigio, ¿no? Y dice también que un ambiente universitario podría fomentar una actitud arrogante, algo que Dios odia. También si tú tienes una carrera universitaria o si tú vas a la universidad te vas a hacer arrogante y Dios odia esta actitud. Eso, el prestigio que te da es malo porque el subtema dice los estudios universitarios, o perdón, los estudios superiores dan prestigio. Eso también es malo, el prestigio que te dan los estudios superiores, por Dios. No, créanme que ni yo me lo creo ahorita porque
Cuando yo lo leía antes o yo leía cosas así antes, decía, oh, sí, tienen razón. Ahora que me doy cuenta de la realidad, digo, por Dios, ¿en qué están pensando? Y por eso es que hago estos videos. No es para molestarte a ti que me comentas y me dices, ay, quieres desprestigiar a la organización. No, 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 no. Ellos se desprestigian solitos. Ayuda no necesitan. Miren qué tamaña barbaridad. Los estudios universitarios dan prestigio y eso está mal. Está mal ese prestigio porque te vas a ser arrogante. Déjenme decirles que yo he tenido la oportunidad de conocer muchos profesionales que son más sencillos y con una actitud más humilde que quien no tiene título y que toda esa gente que está en los salones del reino. Así que háganme el favor, por favor, no nos engañemos. Ustedes lo que no quieren es que la gente estudie para que se dé cuenta de la realidad, para que vea lo que ustedes están haciendo para manipularlos. Es todo. Tercer puntito, que este video se me ha alargado. Cada uno debe decidir lo que está bien y lo que está mal. En eso creo que estamos completa y absolutamente de acuerdo. Pero ustedes manipulan a las personas para que lleguen a la decisión o para que tomen la resolución que ustedes quieren. No, terrible. Dice, los testigos de Jehová aceptamos el punto de vista de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Aceptamos el punto de vista de Dios. Ya. Isaías 5:20 le citan aquí. Dice, ay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y de los que presentan la oscuridad como si fuera la luz y la luz como si fuera la oscuridad. De los que hacen pasar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si ellos mismos son los que lo están haciendo, ellos mismos están satanizando los estudios superiores como si fueran lo peor del mundo, cuando no lo son. Y cuando ellos mismos usan profesionales como abogados para ser defendidos en sus temas legales que ya todos sabemos que son bastante controversiales, que ya vamos a hablar de eso más adelante en otro videito. Usan doctores para sus temas de salud porque hay personas que viven de las donaciones voluntarias y que se chequean con los mejores profesionales de la salud incluso. No nos hagamos los locos, por favor. O sea, no. Ellos usan profesionales. Si tú no tienes una profesión y quieres ir a Betel, lo más probable es que te pongan a lavar baños. Entonces, lavar baños no está mal. Ojo, lavar baños no está mal. Un trabajo como cualquiera, como cualquier otro. Pero si tuvieras una profesión, tuvieras un trabajo menos sacrificado y más cómodo. Vamos a ver qué más dice este temita que supuestamente cada uno decide, pero el punto de vista de Dios es el que hay que tomar en cuenta. Aquí pone también que las compañías echan a perder los hábitos útiles. Y dice, en la universidad son muy comunes y hasta se promueven algunas prácticas que Dios condena, como la borrachera, el consumo de drogas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. A ver, yo creo que aquí sí nos estamos equivocando bastante. Si tú vas a la universidad, si tú vas a un centro de formación, si tú vas a un centro comercial, si tú vas a un club de ajedrez, si tú vas a un club de fútbol, hay muchas personas con muchas costumbres buenas y muchas costumbres malas. Pero tú vas a una universidad a estudiar, ¿ya? No le vas a criticar ni a adoptar las costumbres de nadie. Vas a una universidad a estudiar. Es más, yo diría que ni siquiera vas a tener una amistad íntima con nadie, porque cada uno tiene sus prioridades en la vida, al menos que así sea tu afinidad y que sea esa opción para ti la mejor, tener esa amistad con esa persona, que tú quieras hacer lo que te nazca a ti, pero nadie te va a obligar a hacerlo. Tú vas a una universidad a estudiar. Si hay una persona que consume drogas, pues es problema de esa persona. Si hay una persona que le gusta la borrachera y que no va a estudiar sino emborracharse, es problema de esa persona. No tienes que ir a hacer todo lo que ves o adoptar las cosas malas que hacen las demás personas. En vez de coger las malas, coge buenas costumbres. Si a algún compañero tuyo le gusta leer, si a algún compañero tuyo le gusta investigar más acerca del tema, si algún compañero tuyo está escribiendo un libro, hay muchos que en las universidades escriben libros.
hacen sus propios estudios de campo sobre la carrera que estás estudiando y no están pensando en tonterías, a ver cuál es el borracho para irme a emborrachar con él. Por favor, creo que es completamente absurdo. Pero esto, mira lo que continúa diciendo. Dice, perdón, en la parte de abajo dice, no quiero irme sin terminar con esto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces quiere decir que si tú entras a una universidad vas a cometer inmoralidad sexual o vas a conseguir quién sea tu pareja sexual, ¿eso es lo que va? Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie, cada uno sabe cómo maneja su vida sexual porque tenemos libre albedrío y yo sería incapaz de meterme en eso. Pero yo creo que cada persona tiene sus convicciones como tienen que ser. No necesitan estar en una universidad o en un centro de educación superior para saber que si tú no quieres tener relaciones sexuales con alguien que no estás casado, pues no las tienes donde estés. Y si quieres tenerla, las tienes donde estés. Es por eso que hay tanta inmoralidad sexual dentro de los testigos de Jehová, a pesar de que la mayoría no estudia una educación superior. A pesar de que la mayoría no estudia una educación superior, hay mucha inmoralidad y hay muchas censuras y expulsiones por ese tema. Queda más que demostrado que no es porque te vayas a la universidad. Ya depende de cada uno. Háganme el favor, yo créanme que cada vez me sorprendo más de esto. Y bueno, el último puntito que ponen. La educación superior es la mejor manera de cambiar el mundo. Bueno, dice, no todos cursan estudios superiores porque quieren hacerse ricos, obtener prestigio o disfrutar placeres, porque estas son las razones principales. Hacerse ricos, tener prestigio y disfrutar placeres. Wow, no sabía que era tan malo estudiar. Ya me están hasta convenciendo. Dice, no todos cursan estudios superiores porque quieren hacerse ricos, obtener prestigio o disfrutar placeres. Muchos desean mejorar como personas o mejorar el mundo. Pensar así es admirable, pero los testigos de Jehová hemos decidido seguir otro camino. Ya te metieron en la colada. Los testigos de Jehová hemos decidido seguir otro camino. Entonces, así tú tengas las mejores intenciones, no importa, tú no decides. Ya los testigos de Jehová, en manada, en grupo, decidieron. Muchos desean mejorar como personas y mejorar el mundo. Pensar así es admirable. Pero los testigos de Jehová hemos decidido seguir otro camino. Igual que Jesús, pensamos que el reino de Dios es la única esperanza para tener un mundo mejor. ¿Ok? Sin embargo, no esperamos sin hacer nada hasta que el reino solucione los problemas del mundo. No esperamos sin hacer nada. Bueno, más bien, como hizo Jesús, predicamos las buenas nuevas del reino por todo el mundo y cada año ayudamos a cientos y miles de personas a mejorar sus vidas. Entonces, lo que están diciendo aquí que han decidido tomar otro camino, que ellos prefieren predicar como lo hizo Jesús, porque Jesús no siguió la universidad, porque no había universidad en aquel tiempo. Y porque claramente sí, Jesús vino a otra cosa, él tenía se puede decir que él ya tenía escrito lo que iba a pasar con él, él tenía su vida, su destino, Dios ya dijo lo que iba a pasar. Y al final Jesús cumplió lo que él vino a hacer, pero nosotros tenemos una vida, si Dios lo permite, un poco más larga y si no, pues también en el camino nos iremos porque solo Dios conoce de tiempos. Pero tenemos que ver por muchas cosas que Jesús no tuvo que ver, como una familia, como un mundo más caótico, pagar un alquiler, muchas cosas que Jesús no tuvo que ver en ese tiempo y aún así mandó a sus discípulos a pagar impuestos y eso pueden también verificarlo. Pero bueno, esto es lo que dice este artículo acerca de la educación superior. Yo me he quedado anonadada una vez más porque nunca me dejan de sorprender y cada vez que vuelvo a leer encuentro cosas como que es terrible.
Miren, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo no me quiero alargar muchísimo más en este video, de por sí ya está largo. Pero una cosa no está peleada con la otra. Si tú vas a un centro de estudios, si tú vas a una universidad, por favor, que sea estudiar. Por tu bien, que sea estudiar para que si es pagada, tu dinero te sirva de algo y si es pública, pues que ese cupo se aproveche. Ve a estudiar, no con tonterías en la cabeza. Y nada, aprovecha, si eres joven, aprovecha lo que tus padres te dan. No te dejes llevar por este tipo de cosas porque al final los profesionales que están en la congregación tienen prestigio, sí. Y la congregación mismo les da ese prestigio y los admiran y los respetan, a diferencia de una persona que no es profesional. Los hacen a un lado y tú y yo sabemos los grupos que hay en la congregación porque nadie va a decir que no. Incluso dentro de la sociedad sabemos que tienes más probabilidades de ir a Betel si tienes una profesión y más probabilidades de ir a partirte la espalda en territorio chupando sol, agua, viento y frío, si no la tienes. Entonces, eso básicamente. Hay una doble moral en esto, por favor. Los que están adentro abran los ojos, no se dejen llevar por esto. Si no quieren salir de los testigos de Jehová, no salgan. Quédense ahí, pero estudien por su bien, estudien por el bien de su familia más adelante. Yo sé que muchos no les gusta trabajar, lamentablemente, porque no les gusta, pero al final a todos nos toca porque si queremos llevar una vida medianamente saludable y cómoda, pues tenemos que trabajar. No, no hay más, la Biblia mismo lo dice. Este ha sido el artículo. El artículo tú lo puedes encontrar, dice qué piensan los testigos de Jehová sobre la educación y lo vas a poder encontrar. Perfecto, hemos hecho este análisis por el día de hoy y por este video. Gracias por quedarte hasta aquí, si llegaste hasta este momento del video, que sí está un poco más largo de los que suelo hacer, pero quería tocar este tema. Si te gusta mi video, por favor comenta, suscríbete, activa la campanita. Si no te gusta el video, no sufras, por favor, no sufras. Como te digo, yo no soy activista en contra de los testigos de Jehová, no soy enemiga de nadie. Sencillamente te cuento mi experiencia y mi punto de vista. Y si eres un testigo de Jehová que está viendo este video y lo hace con la mente abierta y lo hace de corazón, gracias. Pero si eres un testigo de Jehová que está aquí para insultarme, para decirme de lo que no estás de acuerdo, también gracias por tu comentario, eso le da alcance a mis videos. Y nada, seamos felices cada uno como podamos. Si tú eres feliz siendo testigo de Jehová, adelante. Si eres feliz dejándolo, adelante. Conmigo ha sido todo por hoy y hasta un próximo video. Bye.